You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a media hora más de Agile Ice Coffee, el espacio donde hablamos de agilidad y derivados, aquí con mi amigo Jorge Muria en pantalla desde Alicante, que hoy no se ha puesto fondo especial. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, no tengo fondo especial porque tengo una cosa detrás bastante normal. Una pared blanca. No hay nada que ocultar hoy. Anda, que tú utilizas los fondos para ocultar cosas. Chan, chan, chan. Bueno, y el que os habla desde Barcelona, Fernando Sánchez, encantado de empezar. El que estábamos comentando Jorge y yo es el penúltimo episodio de la temporada. La semana que viene, si el monstruo del espagueti volador quiere, haremos el último capítulo de la temporada antes de irnos de vacaciones, merecidas vacaciones un poquito, y volver con más fuerzas después de ellas, después de unas semanitas. Episodio completamente normal, episodio que surge de una conversación, de una discusión en nuestro Discord, a CEOs del Discord, y una discusión muy de actualidad, que es la agilidad en tiempos de hundimiento. Y creo que ahí lo primero que tendremos que hacer es discutir ese concepto de hundimiento. Pero en cualquier caso, agilidad en tiempos de hundimiento, tienes un poquito de contexto por el Discord. ¿Tú esto cómo lo enlazas con el manifiesto, Jorge? A ver, siendo que iba mucho de personitas, pues obviamente el valor de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas tiene muchísimo valor, ¿no? Porque yo creo que las cosas se intentan hacer bien en procesos de hundimiento, ¿no? Cuando las cosas van mal, siempre la gente tiene ideas en hacer que las cosas vayan mejor. Pero si lo haces sin tener en cuenta que no hay personitas por detrás, pues tienes un problema. Yo creo que es lo principal que hay que tener en mente, tanto en hundimiento como en temporadas de felicidad, ¿no? Que vacas flacas, vacas gordas. Exacto, que somos personitas y a no todo el mundo le impacta lo mismo igual. Fíjate que, por dar un poco de contexto, este tema es de Vicent. Hola, Vicent. Él decía, es que estamos viendo muchísimos layoffs, muchísimos despidos en grandes empresas tecnológicas. Esto también ha llegado a nuestro mercado más local, más nacional. Son momentos muy difíciles. Fíjate que si miras los indicadores globales de la economía capitalista, de capitalismo puro y duro. Si miras el Nasdaq, si miras el Standard & Poor's 500, si miras todo este tipo de indicadores, la economía va bastante como un tiro. Va bien, sí. Las empresas siguen haciéndose muy ricas, las grandes siguen haciéndose más grandes aún, y si nos fijamos en el mercado local, España, sé que nos escucha mucha gente en Latinoamérica, pero básicamente nos escucháis en España. En España las tasas de paro, aunque aún no son las que nos gustarían, son de las más bajas de nuestros últimos tiempos. Por lo tanto, los macroindicadores no son tan duros. Y sin embargo está pasando, no niego la realidad. Sin embargo está pasando, lo hemos vivido en nuestras propias carnes, Jorge y yo, procesos de ERE en empresas en las que hemos estado, que han salido de una manera o han salido de otras, pero lo hemos vivido. Lo que está claro es que hay como una presión inflacionaria en esa economía que está llevando a que muchas empresas opten por el recorte, por la congelación, por una serie de medidas
que si empiezo ya a valorar son un poco más cortoplacistas, porque Sí. solucionan lo de hoy, ¿no? Y si a eso ya le cargas, pues como ese cansancio que tenemos en la falta de foco, en la falta de propósito, ¿no? Que no lo hemos acabado de encontrar mucha gente, que el teletrabajo que empezó con el COVID luego ha sido malentendido y se ha convertido en que nadie sabe muy bien qué significa y las empresas se están posicionando en sitios muy oscuros. Claro, todo eso pues puede ser que acabe creando un entorno en que hay mucha gente que dice, pues, el hundimiento. Ujú. Sí, a ver, sin entrar, este capítulo de hoy no es un capítulo económico, no vamos a entrar en por qué las empresas hacen esto o lo otro, Pero pero es sí, importante dar sí, contexto. sí que creo que es una consecuencia del dinamismo. Igual que las personas cada vez son más dinámicas, ¿no? Y tienden a cambiar más de empleo para que les llene su propósito o haga lo que les gusta. Las empresas también creo que cada vez son más dinámicas. Hay una cosa que dijiste tú hace unos programas, Fernando, y me gustó, creo que era lo de las 20 millas, o el maratón de las 20 millas. O algo así. Bueno, ahí solo estaba nombrando a Tim Collins y su Good to Great. Sí. Claro, cuando las cosas van bien, se intenta aprovechar lo máximo posible, vamos a contratar mucha gente, y cuando eso se acaba, es que tenemos que despedir mucha gente, ¿no? Es muy buen punto, porque el último que escuchamos que estaba despidiendo a muchísima gente fue Microsoft, que ha despedido como a 9.000 personas. Pero claro, si lo miras en el global, y cuidado, que despedir a 9.000 personas está muy mal, es horrible, pero quiero un poquito juntarme a la idea de Jorge. Si lo miras en el global de los últimos años, ha despedido a 9.000, igual habiendo fichado a 30.000 en los últimos años, y ha despedido 9.000 siendo una empresa de varios cientos de miles, ¿no? Es un porcentaje de esto. Sigue siendo horrible Sí. Pegarle una patada en el culo a 9.000 personas. Y sin Pero embargo, es verdad. y Igual, también, lo que tú dices es que igual nos ahorraríamos ese despido de 9.000 si hubiéramos crecido de una manera más sostenible antes. así es. Y yo creo que es algo cada vez más común, ¿no? A ver, nosotros tenemos como regla no decir dónde trabajamos y no lo voy a decir, pero cualquiera que vea mi LinkedIn, en todas las empresas en las que he estado, ha habido un ERE. Y creo que es algo muy normal. Casi todo el mundo, en las empresas en las que he trabajado, ha estado en algún tipo de proceso de regulación. Hostias, a mí, yo viví un ERTE cuando el COVID, porque creo que en el COVID todo el mundo hizo cosas, pero aparte de eso solo me ha pasado una vez en 25 años. Esto de que siempre te ha pasado... En todas. Tendríamos que tirar de estadística para ver cómo de común es una situación o la otra. Pero yo creo que mucha gente lo ha vivido y cómo se vive es muy distinto. Yo creo que el programa de hoy va a ir sobre eso. Claro, entonces, todos esos factores externos e internos crean esta sensación de hundimiento de las organizaciones. De nuevo, sensación que seguramente está extremadamente fundada. ¿Cómo quieres que empecemos a discutir cómo la agilidad encaja en todo esto? Pues a ver, sí, yo creo que es buen punto, porque eso, los dos lo hemos vivido como Agile Coaches, y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? Porque efectivamente es algo que es puedo decirlo así, una hostia en la cara a los que están trabajando. La moral va por los suelos. ¿Sigues intentando hacer las cosas como antes o intentas adaptarte y hay cosas que ya dejas de hacer porque se pueden tomar distinto? Toma pedazo frase que acabas de soltar. Si el como antes te refieres a que hasta ahora éramos ágiles, hostia, no adaptarse, no cambiar, sería la cosa menos ágil del mundo. Totalmente. Es más, la frase que tenía rebotándome en la cabeza desde que este tema parecía que iba a salir era, no, pero es que en momentos tan hardcore como el de ahora, en momentos con tantísima incertidumbre, en momentos donde tenemos a un señor rubio al otro lado del océano que un día se levanta y dice cualquier tontería y desestabiliza el mundo entero, la agilidad es donde brilla, ¿no? Que es la adaptación continua al cambio. Sí.
Entonces, lo que no hay que hacer primero es no hacer nada. No asumir que las cosas están normales, no pasa nada, chicos. No, pasa. Me acuerdo hace 20 y tantos años, cuando yo empecé a trabajar como técnico, ¿no? Y hablábamos de bases de datos y hablábamos si la no información era información en sí misma, ¿no? Si guardábamos nulls o no guardábamos nulls, o cómo poníamos una relación, ¿no? Cómo de normal queríamos que fuera la base de datos, si la queríamos desnormalizar un poco. Había ahí mucha discusión. Ok. Ahora he perdido el hilo de lo que quería decir. Dame lo último que has dicho tú. Estaba comentando que no puedes actuar como si no pasara nada. Eso, exactamente. Pues con la misma relación, ¿no? A la que llegabas a la conclusión de que con los datos, no, la no información también es información. Aquí no es lo mismo. La no actuación no es actuación. No hay esa opción. No existe decir, no, es que hemos decidido no hacer nada. Decidir no hacer nada es un error en un momento como este. Sí. Ahí, a ver, enfocándolo al equipo, ¿no? Obviamente el tipo de retrospectivas que vas a hacer son muy distintas. Cuando la gente está pensando en si me voy a ir, no me voy a ir, qué va a pasar conmigo, está mirando en LinkedIn, a ver qué tipo de trabajos puedo hacer, ¿no? Son cosas que nos vienen a la cabeza a todos en estos momentos. No puedes hacer retrospectivas normales de, venga chicos, vamos a ver en qué historia de usuario hemos fallado más, a ver cómo podemos mejorar. No, hay que ir mucho a las personas, ¿no? A ver cómo nos sentimos, a hablar del elefante en la sala, soltarlo, ¿no? Que sea un espacio de seguridad para hablar de todo esto. Y he oído personas que te dicen, vamos a dejar de hacer las retrospectivas, pues las retrospectivas se han convertido en un sitio donde la gente simplemente vomita lo mal que está. Fíjate que yo pienso lo contrario, que tendríamos que hacer más retrospectivas todavía. En vez de decir vamos a dejar de hacer retrospectivas porque aquí vienen a vomitar que todo mal, lo que tendríamos que hacer es retrospectivas más frecuentes, igual más cortitas, donde poder encontrar pequeñas cositas que sí cambiar, que sí que están y que eso... Está claro que la moral no va a cambiar de un día para otro, que de decir, oye, es que estoy pensando a ver si me despiden esta semana o me despiden la semana que viene, que no es un escenario nada cómodo. Está claro que no vas a pasar a, oh, qué bien, me he despertado en un prado con unicornios y arcoíris y un sol con una cara de bebé. No vas a pasar ahí. Pero sí que siempre hay pequeñas cositas que podemos intentar haciendo para mejorar un poco ese puntito, ese replantear qué es lo mínimo que podemos hacer para estar un poquito mejor. Sí. Y para mí lo ideal es un entorno de honestidad. A ver, yo lo he hecho, ¿no? El que hablar, oye, pues sí, pues están malas cosas, estoy mirando, la semana que pasada tuve una entrevista. Yo creo que el ser capaz de expresar esto, no globalmente a la empresa, pero sí en tu equipo en el que estás el día a día, yo creo que es sano. Yo creo que te tienes que sentir, es decir, voy a empezar la frase otra vez. Es una buena señal de que, aunque estás en un mal momento, el sitio donde estás no es tan malo si te sientes con la libertad, con la seguridad de poder hablar en esos términos. Claro, si yo no me siento con la seguridad de poder hablar en esos términos, igual el problema no era el hundimiento de ahora, igual el problema ya estaba ahí, ¿no? Y puede ser, de hecho, que este hundimiento de ahora lo que esté haciendo es enseñarme que de verdad había algo que estaba mal. Porque igual que te digo que la agilidad me parece la respuesta más adecuada para un momento de incertidumbre, también te digo que los verdaderos valores y los verdaderos comportamientos y las verdaderas sensaciones se ven justamente cuando van mal dadas. Cuando todo va bien y sobra el dinero y todo funciona, es muy fácil que todo eso sea una balsa de aceite y que los pequeños problemas pasen resbalando por ahí. Cuando la cosa está jodida, entonces es cuando nos damos cuenta de la realidad. Entonces es cuando nos damos cuenta de, hostia, es que yo no me siento aquí cómodo en mi equipo contando cómo estoy. O no me siento cómodo diciendo que joder, que en realidad yo me quiero ir, que ya no me siento como antes.
Ahí dices, eso ya te pasaba antes. Lo que pasa es que antes no te pasaba por la cabeza hablarlo, pero ya te pasaba antes. Sí, pues cuando llega algo tan gordo como este, efectivamente, es cuando te das cuenta, ¿no? Cuando todos nos comportamos, algunos dicen eso, ¿no? Como nos comportamos como realmente somos, o cuando ocurre la realidad de nuestras personalidades. Otro punto que hablamos también hace poquito, hablando del corporate cringe, es el tema de la honestidad. Yo creo que es muy importante cuando están estos tiempos de hundimiento, ¿no? Que es el tema que proponía Vicente. Es el que haya, pues eso, la humildad, la honestidad. Está claro que hay cosas que no se pueden decir, pero además por ley. Hay cosas en estos procesos, pero es que no puede decir. Claro, tú ya te estás poniendo en el caso de que no solo la cosa va mal, sino que la empresa ha empezado un proceso de ERE. Un proceso. Si ha empezado un proceso, hay cosas que no se pueden decir, pero hay que tener la honestidad de decir, no, es que no lo puedo decir por ley. Porque una de las cosas que ocurren en estos procesos de hundimiento, con ERE o sin ERE, es que surgen mitos, bulos. Yo he escuchado muchos de esos bulos, ¿no? Diciendo, hostias, es que esto que están diciendo no puede ser porque yo sé que no, Pero por lo que sea, surgen estas mentiras que creo que son también una de las cosas que más afectan este tipo de falsas informaciones. Sí, lo he vivido y da un poquito de pena porque al final, ¿cuál es la manera más fácil de unirse y de trabajar juntos? Pues cuando no hay propósito, lo siguiente más fácil es el enemigo. Si no hay propósito, el enemigo común es lo siguiente que más une, ¿no? Entonces, claro, entramos ahí en una batalla entre ellos y nosotros. Envenena muchísimo. Es mejor, y creo que esto también es muy ágil, ¿no? La agilidad tiene muchísimo de transparencia, de valentía, de humildad y muchísimos valores de coraje relacionados. Creo que vale muchísimo la pena coger un poquito de distancia de eso, abstraerse y no dejarse caer. Así, mira, Fernando, el de las emociones en el trabajo, va a decir que vale la pena coger un poquito de distancia de esas emociones, porque no nos van a llevar, no van a ser emociones productivas, nos van a llevar a sentirnos aún peor. Nos van a llevar a sentirnos aún peor. Sí. Hay actividades que... Perdón, pero en el sitio donde trabajamos juntos, y esto podría testificarlo la otra persona, una persona que estaba un poco en esa situación, estaba hundido y se había instaurado un poco en la queja de lo que mal todo, yo lo metí en una sala y le dije, si estás tan mal, vete, no pasa nada. Si este no es tu sitio, encontraremos otro, y si necesitas que te escriba una carta de recomendación, te la escribo. Si necesitas dar mi número para que llamen pidiendo referencias, yo te lo doy, pero para estar aquí así todos los días, claro, no es el sitio. O sea, es que se estaba haciendo daño a esta persona y estaba haciendo daño a las personas de su alrededor. Claro. Ya está. Sí, obviamente. Nuestro rol como facilitadores del cambio, ¿no? O como personas que estamos muy involucrados en qué ocurre al resto de personitas del equipo y de la empresa. Al principio hablaba de que no puedes hacer lo mismo que estabas haciendo en estos periodos de hundimiento o de malestar en general. Y por otro lado, hay cosas que debes seguir haciendo. Me voy a explicar. Sí. Las cosas que haces para que el equipo esté junto, se sienta unido, o las chorradas estas que hacen los viernes y a la gente le gusta. ¿Qué hacer los viernes y a la gente le gusta? No, a ver. No lo digas en cámara. No lo digas en cámara. No, sé que es como mínimo alegal. No. Son cosas que. A ver, yo por ejemplo, los viernes siempre comparto una canción. Es una chorrada, pero estamos en viernes felices y contentos. Vamos a aligerar el día. Vamos a aligerar y recomiendo una canción. Pues no he dejado de hacerlo. Vale. Nunca, ningún proceso de hundimiento de estos.
¿Por qué? Porque también la gente se merece que se le preste atención y que estas cosas continúen, ¿no? No es vamos a pararlo todo porque ocurre esto. Me gusta, ¿eh? Porque además fíjate que si lo unes a lo que hemos dicho antes, que también lo has dicho Mm, tú, ¿no? De que en estos momentos es cuando sale tu verdadero yo, sí. lo que estás haciendo es demostrar que ese era tu verdadero yo. Ujú. Que tú, a ti te apetecía compartir ese momento más de alegría, de musical los viernes, porque te apetece, porque es Jorge Muria y quiere hacer Bien. esto y punto. Y da igual que estemos mejor o peor y mira, con más razón estando peor. Ujú. Sí, así es. Hay gente que puede pensar, oye, es que tal, el periodo que estamos, pues no es para hacer este tipo de cosas, pero yo creo que sí. Claro, es para este tipo de cosas, ¿para qué? Para estar feliz y compartir alegría. Claro, claro, claro. Tenemos que estar jodidos. Hay ahora una. Sí, sí. Sí, ¿sabes la broma que siempre hago de los valores en la pared, puestos en carteles? Claro, hemos quitado lo de transparencia, honestidad, y hemos puesto el de estemos jodidos, no sonriamos, que nadie cante. No, no música. Exactamente, sí, yo creo que ahí hay que decidir muy bien qué tipo de cosas hay que seguir haciendo, porque sí, porque son las que nos identifican, ¿no? O son las que hacen que sigamos para adelante y que otras cosas, pues quizá no es el momento, quizá hay que cambiarlas por otro tipo de actividades o quizá hay que retrasarlas, ¿no? Porque ahora la gente no puede estar focalizada en otro tipo de cosas. Cuando pienso en estos momentos, lo primero que me viene más a la cabeza y que me parece que tienen un papelón, esta gente, estas personas tienen un papelón muy jodido y no siempre nos acordamos de lo jodido que tienen, siempre me pienso en los puestos de mando intermedios, en todas las jefas y jefes que están ahí hechos un bocadillo con la gente que tiene poca visibilidad y están trabajando y haciendo lo mejor que pueden, pero están viendo su cabeza con peligro y esas altas capas de la organización, y lo digo con toda la mala leche, que están tomando las decisiones que no son tan bonitas, ¿no? Y estas personas se encuentran ahí en el medio. Sí. Y no puedo más que, por un lado, empatizar de lo difícil de su situación, porque yo he estado cocheando a este tipo de gente, sobre todo en mi anterior empresa, y os puedo asegurar que lo pasan mal, porque son personas que están preocupadas por los equipos que lideran y que quieren lo mejor para el resto de personas. Pero a la vez van a tener que ejecutar cosas o se van a ver en momentos tan asquerosos, y lo siento, pero esto es así, tan asquerosos como que le pidan un Excel con la lista de nombres de su gente y que tracen una línea de dónde cortan, ¿no? Sí, Yo, no sí, me, sí, sí. yo no me gustaría ver en esa situación, pero está eso. Yo he estado en esa situación alguna vez y no poner la línea, pero sí establecer el orden. Claro, la línea se ponía económicamente, Ujú. pero sí el decir quién primero, quién segundo, quién tercero, quién cuarto. ¿Y por qué me acuerdo de estas personas Mm. y estoy intentando crear una cierta empatía hacia su momento tan difícil? Porque estas personas, y ahora me dirijo a ellas, estas personas tenéis que ser las más agilistas del mundo en este momento. Tenéis que escuchar muchísimo más a vuestro equipo, porque va a haber cosas que no le podáis decir, porque va a haber cosas que van a pasar y no podéis explicar. Pero todas esas cosas no eximen de que vosotros estáis ahí aún para intentar quitarles de en medio todos los obstáculos que tengan para cumplir con su trabajo, para darles todo el contexto posible en ese momento, para darles el soporte para que sigan creciendo en lo que sea necesario. En ese momento, esa capa de mando intermedio, que sí, que se van a comer un merdal como una casa, creo que es aún más importante que sean buenos líderes ágiles. Sí. Y si antes he dicho que aún podríamos hacer retrospectivas más comúnmente, creo que es un momento de muchísimo one-on-one, es un momento de muchísima conversación importante sobre futuro, es un momento de acompañar a esas personas en el camino que toque, ya sea, pues eso, aunque sea decirles, oye, igual tu continuidad no está aquí, está en otro lado, déjame que te ayude a ver cómo eso evoluciona. Entonces creo que esas personas tienen una figura clave en estos Sí, momentos, para sí, lo sí. malo y para lo bueno.
Muy buen mensaje, Fernando. Yo creo que casi todo lo que hemos hablado, ¿no? El tema de honestidad, de balancear entre qué cosas tienes que cambiar porque no tienen sentido ahora y qué cosas tienes que seguir haciendo para que los que se queden, pues se queden en las mejores condiciones, ¿no? Porque muchas veces se piensan en que los que se van se vayan en las mejores condiciones, pero también es que los que se quedan tienen un marrón, ¿no? Entonces, sí, todo lo que hemos hablado, yo creo que el middle manager, que es el que tiene que convertir un poco la orden o el objetivo de reducir el presupuesto del departamento, tiene que transformarlo en qué personitas se tienen que ir, lo tienen difícil. Y de nuevo, todo eso lo explicaba para crear una cierta empatía con estas personas, que no dejan de ser personas, que esto también lo he visto y me parece horrible, ¿no? De que estamos en ese momento tan difícil y entonces mi jefa o mi jefe deja de ser una persona para ser un ente llamado jefe o jefa. Yo he oído, ahora pasa a ser el enemigo, Fernando. Claro. Entonces, cuidado, por favor, no perdamos nunca la empatía. Puede ser que tome decisiones erróneas. Puede ser que incluso descubramos que había malicia en sus decisiones. Puede ser, no lo niego. Pero de primeras, no fallemos tan grande como para perder la empatía y calificarles a estas personas de personas. Es complicado, es muy complicado. Mucho. La agilidad en el hundimiento es una línea roja en la que caminas y que caer de un lado y del otro es muy difícil. Nos quedan 4 minutitos y medio. No sé si hay algo que te has dejado en el tintero. No, que va. Yo creo que lo que hemos dicho hoy, que tanto aplica. Mira, hace muchos años estuve en una charla de Juanra de allí del País Vasco sobre liderazgo. Y realmente no hay diferencia entre líderes y seguidores, ¿no? Lo que se espera de uno y de otros es prácticamente lo mismo. Y lo que acabamos de decir de los middle manager, pues yo creo que puede aplicar también a todas las capas. Recomendaciones. Apenas 4 minutos. Hay que hacerse eco de la recomendación de Culo Extremo, que participaba de la conversación y que de hecho Katia está volviéndolo a recordar en el chat de Discord. Una recomendación es sindicarse y quemar cosas. Katia decía, pocas cosas se queman. Yo sinceramente creo que sindicarse sí, defender los derechos y las necesidades de la clase obrera, que cuidado, que todos somos clase obrera si no tenemos nuestra propia empresa, si estamos trabajando para otro, eso siempre. Quemar cosas me cuesta un poco más porque para mí la violencia nunca es la respuesta, pero bueno, sindicarse y quemar cosas es una de las cosas que pasan en Discord y nos hacemos eco. A defender vuestros ideales y vuestras necesidades y vuestros derechos siempre, ¿eh? Pero bueno, había otra serie de cosas, ¿no?, que habíamos estado discutiendo. No sé si quieres añadir algo, Jorge. Sí, tenemos un libro, una película y una dinámica para recomendar pues, hoy. Empieza por el libro. Empiezo por el libro, creo que hemos hablado alguna vez de él, Reinventar organizaciones, Reinventing Organization, de Frederic Laloux. Habla de cómo se puede organizar empresas de forma muy distinta, ¿no?, a lo que vemos en el día a día. Yo creo que da recomendaciones también de cómo hacer y qué hacer en este tipo de casos. Es un libro del que ya hemos hablado, que a mí me gustó mucho. Hay que tener en cuenta, eso sí, para que nadie lo tome como un manual, hay que tener en cuenta que es un ensayo sobre empresas que funcionan de manera diferente. Por lo tanto, lo que explica es, he encontrado empresas que lo hacen diferente a lo normal y lo hacen así. No quiere decir que te vaya a dar el manual de cómo hacerlo tú, y por favor no volvamos a hacer como ya hicimos con los billares y los toboganes, de decir, es que la luz dice que billares y toboganes, venga, a ponerlos. La película que Jorge me nombraba, que él no la ha visto, pero que yo sí, y que tiene muchísimo que ver con esto, es Up in the Air, que es George Clooney despidiendo a gente, ¿no? Y un poco la gracia que tiene es que al final él es el que se convierte, y hago el spoiler, pero aún así es divertida de ver, él es el que se convierte en redundante cuando cambia la tecnología, ¿no? Y hay un poco ahí el sarcasmo y la ironía de cómo te sientes protegido en un lado cuando en realidad tú estuviste siempre en el mismo que todo el mundo, ¿no? Y
Bueno, mira, podría tener relación con lo que nuestros amigos nos dicen de hay que sindicarse y quemar cosas, ¿no? Un poco no perder esa conciencia de clase, esa conciencia de clase obrera, ¿no? De clase trabajadora. Me ha picado la curiosidad y la veré este fin de semana. Está divertida. George Clooney al final trabaja en una consultora que se dedica a hacer despidos masivos y se llama Up in the Air porque él realmente se pasa el día volando de un lado a otro de Estados Unidos ejecutando despidos. Ya. La dinámica, la tercera recomendación que tenemos hoy y que yo conocía, pero llamada distinta, es hacer una dinámica que se llama Fear and Hope Mapping, ¿no? Un mapeo de miedos y esperanzas. Y esto me ha resonado muchísimo con una charla TED que tiene Tim Robbins sobre buscar el peor miedo, ¿no? Porque yo creo que hay mucho miedo, sobre todo en este tipo de casos y en general en la empresa, mucha gente que trabaja con miedo. Y cuando analizas del miedo a qué puede ser lo peor que ocurra, qué puede ser lo peor que ocurra si te despidan o que tengas que ir a casa de tus padres o tal, y llegas al caso peor, te das cuenta muchas veces, oye, que no es tan malo, que me permitiría dar un siguiente paso o cambiar de trabajo o probar algo nuevo. Entonces yo creo que este análisis de miedos y esperanzas viene muy bien. Totalmente. El capítulo de hoy no sé cuánto de conclusivo es, pero es básicamente porque el tema de hoy es extremadamente complejo, para nada agradable, nos toca muy de cerca, sabemos cómo de complicado es, pero vaya, que si nos quedamos en la parte teórica, nunca mejor momento para ser ágiles que en los malos momentos, en los momentos en que no es tan fácil maniobrar. Jorge, se nos ha ido la media hora. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Y a los que nos escucháis, de nuevo, vuelvo a decir lo de siempre. Uno, haceos del Discord, que está ahí el link en la descripción del podcast, no del capítulo, del podcast. Nos escucharemos la semana que viene y será el último capítulo de la temporada. Así que hasta entonces, adiós.